La temática de este curso tiene que ver con el proceso de internacionalización de la firma. Arrancamos con la parte 1, que se refiere a la estrategia de inserción, tema en el cual en primer lugar vamos a desarrollar lo que son las bases de la competencia internacional. Dentro de las bases vamos a tener la estrategia que se adopte, y entre las estrategias que se adopten vamos a empezar con este video a referirnos a la ventaja en costos. Todo esto está inspirado en la obra de Michael Porter llamado Estrategias Genéricas. ¿Quién expone? Yo, Armando II Enríquez Requena. Mi celular es 00597 601363. Mi correo electrónico asenriquezr@gmail.com. Les acompaño con este enlace que les permite, mediante un clic, conectarlos con lo que es mi cuenta en YouTube, en el cual tengo alojado más de 200 videos académicos vinculados todos con el tema de gestión empresarial. ¿Cómo hemos organizado el contenido global del curso? Básicamente en tres partes. La parte 1, estrategia de inserción; la parte 2, internacionalización; y la parte 3, transición desde empresa exportadora a empresa multinacional. En particular, ahora estamos trabajando sobre la parte 1, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de este curso? Básicamente, potenciarlos a ustedes, reforzarlos, reperfilarlos, para que se conviertan en líderes del proceso de transición de su empresa o de la empresa a la cual trabajan, desde operaciones locales o nacionales a operaciones internacionales. La parte 1, como lo hemos anunciado, se refiere a la estrategia de inserción de la firma en el mercado mundial y sus implicancias organizacionales. Índice de la parte 1. En primer lugar, el actual ambiente competitivo internacional. En el punto 2, base de la competencia internacional. Ahí tenemos dos elementos: la estrategia que se adopte, y en segundo lugar, la configuración de la firma. Y el punto 1.3, la competencia versus la cooperación. En particular, en este video vamos a tratar sobre el punto 1.2, que son las bases de competencia internacional, particularmente el acápite las estrategias competitivas adoptadas. En este caso, como ya lo anunciamos al presentar este video, vamos a trabajar sobre la estrategia de ventaja en costos. La gran pregunta es: ¿en qué rubro de la producción es más aplicable esta estrategia? Básicamente en el mundo de los commodities o productos normalizados. Razones para aplicar esta estrategia a los productos normalizados, llamados commodities. Los commodities son commodities en tanto y cuanto son productos normalizados. El producto per se no es un commodity. En la medida en que no está normalizado, no es un commodity. Por ejemplo, en el caso particular de la soya será un commodity en la medida en que se acuerde a nivel de ciertos foros internacionales en los cuales se juntan proveedores y compradores de soya, para establecer, por ejemplo, que una cierta categoría de soya, digamos la S2426, por decir algo, es una soya en que el porcentual de granos dañados no puede sobrepasar el 5%. Supongamos que el grano partido es 0, o sea, no hay tolerancia para el grano partido, no puede ir grano partido. Si la tolerancia es el 5%, de 0 a 5 para grano dañado, el grano sano tendrá que ir entre 95 y 100%, ¿verdad? Mínimo 95, porque la tolerancia es 5%. Bueno, a partir de esto, y además se puede complementar con grado de humedad y porcentaje de impureza. También se puede hablar de la variedad de soya, para decir soya de tal variedad.
También se puede hablar de la coloración, etcétera, etcétera. Toda una serie de características relevantes que son las que están contenidas de forma muy precisa en la categoría correspondiente, ¿verdad? Por lo tanto, todo contrato o todo proveedor que se acuerde un contrato de aprovisionamiento de esta soya de que hemos hablado recién, que está bajo determinada norma y con cierta clave, ¿verdad? Y por lo tanto pasa a ser un commodity, en la medida en que la soya que se vende se ajusta a estos parámetros, es un commodity. Esto al cliente le da la seguridad que la soya que está recibiendo tiene esas características, y por lo tanto, si viene con un grado de humedad y de impureza límite preestablecido, va a poder en su instalación, en el procesamiento de la soya, prescindir de la inversión en la unidad de secado y de limpieza, porque esas dos unidades las va a tener que disponer y aplicar el productor que vende la soya bajo esta norma. A su vez sabe de que por la variedad de soya que es, la dureza del grano, para efecto de ser molida, por ejemplo, es una determinada dureza, lo cual implica que los molinos serán calibrados para que sean capaces de trabajar con ese grado de dureza, ¿verdad? O sea, todo el proceso de transformación será calibrado y parametrizado a partir de las características que se han acordado que contenga el producto que se vende. En esa perspectiva, es importante o no importante para el demandante, digamos, preocuparse del proveedor y en dónde él produce. Definitivamente no, porque independientemente de dónde produzca quien sea, como acordó un commodity con él, tendrá que llegar a cumplir con la norma en cuanto a grano dañado, grano sano, variedad de soya, diámetro promedio del grano, ¿cierto?, humedad e impureza. Por lo tanto, ¿en qué parámetros se basará la adjudicación? Simplemente precio. A la misma calidad, ¿cierto?, el de menor precio se adjudica. Siendo así, digamos, y eso se va a cumplir para el caso de los tableros y de los cátodos de cobre, todos los tableros son entre sí iguales en cuanto a ancho, largo y espesor. Va a decir, el tablero T121-4 es un tablero hecho de determinada madera, ¿verdad?, aquí y acá, con determinado ancho, 1,20 y 2,44 de largo, y un determinado espesor, 1 pulgada, media pulgada, etcétera, etcétera. Lo mismo los cátodos de cobre. Por lo tanto, todos los que demandan estos productos normalizados llamados commodity se fijarán solo en el precio, solo en el precio. Les importa cuánto es el costo de cada unidad puesta en el lugar en que necesitan recibirlo. Eso definirá, digamos, la adjudicación. Perdón, y para que yo me adjudique, ¿qué tengo que hacer? Ir a la negociación o a la propuesta con el menor precio posible. O sea, los costos, los precios tienden a la baja, porque la única forma de ganar una propuesta es con menor precio. Obviamente que al precio más bajo, supongamos que sea $165 la tonelada, va a haber una cierta oferta de soya, y cuando se agote la soya a 165, va a entrar a competir positivamente la soya a 170. Cuando se agote la soya ofrecida a 170, va a entrar la soya a 180. O sea, no hay un solo precio, hay varios precios, pero reitero, cada proveedor va a ofrecer su precio en función de los costos en que él incurre y la ganancia que debe obtener, pero por precio se va a adjudicar o no se va a adjudicar. Puede que, reitero, siendo los productos homogéneos y siendo el precio la regla determinante, la venta va a poder hacerlo con seguridad cuando entra al mercado a disputar la demanda con el menor precio posible. Muy bien. Si los precios tienen que ser menores a efecto de adjudicarse,
es clave disponer de costos cada vez menores, ¿ok? Y aquí viene un poco el cómo se puede dar esta condición de ventaja en costo. Cuando yo produzco tablero o cátodos de cobre o soya, pero sobre todo estos productos industriales, la línea de producción, que en este caso es la producción de tablero, ¿cierto?, va a ser preparada, calibrada, para efecto de que salga un tipo de tablero en ciertas cantidades. Cuando la producción de esas cantidades llegue a la cantidad esperada, habrá que ajustar la línea para que se produzca otro tipo de tablero. Pero lo mismo pasa en la producción de automóviles, es decir, yo tengo que producir 250.000 unidades de cierto vehículo, porque tengo demanda para esa cantidad en un mes. Pero además tengo para otro modelo distinto a aquel otra demanda que son 300.000 unidades. Bueno, cuando yo termine de producir las 250.000 unidades, en la medida en que ese punto o ese nivel de producción hace económica el ajuste de la línea para el otro automóvil, produciré 300.000 unidades. No sé si está claro. ¿Qué implica, por lo tanto, costos por paralización de la línea para efecto de ajustarla cuando las escalas son importantes? Vale decir, yo produzco tableros de 1,20 por 2,40 y de 1 pulgada, produzco 50.000 piezas. Mientras esté produciendo las 50.000 piezas, la línea no se ajusta. Por supuesto que se recalibra, por supuesto, ¿no? Pero no hay que cambiar ni rediseñar la línea para producir tableros. Ese hecho de que la producción no se paralice implica costos para la compañía, ¿verdad? Perdón, pero ¿qué costo es eso? Lo que deja de marginar por ello suspender la producción. ¿Estamos? Por lo tanto, fíjense lo que estamos diciendo. En productos normalizados, el precio es clave para competir, no la diferenciación. El precio es clave para competir. ¿Y cómo yo me adjudico? Con precios menores al resto de los competidores, ¿verdad? Y, perdón, lo que dice Porter cuando define industria, llámese industria a aquellos productores que disputan un mismo mercado, ¿ok? Para un producto, un mismo mercado. Bueno, tenemos claro que estamos todos compitiendo en precio, y el precio menor me adjudica. Entonces, ¿qué tengo que estar yo preparado para lograr que mi producción se dé a costos cada vez menores? Y en el caso de los commodities, se da una condición fundamental para que el costo sea ya no más menor. Cuando uno tiene una producción normalizada, calibra su línea de producción para cumplir con la norma, y produce y produce y produce. ¿Cuándo para? Para por razones de mantenimiento, ¿verdad? Por razones de términos de un turno, supongamos, etcétera, etcétera. O sea, deja de producir solamente en esas circunstancias, lo cual implica que el costo de paralización de la línea en términos de los márgenes que se pierden es mínimo, y por lo tanto ya tenemos una condición para ¿cómo se llama? Tener menores costos. Si además yo sé lo que voy a vender, porque tengo contratos a futuro, es decir, yo ahora estoy vendiendo para entregas, ahora estamos en el mes de diciembre, para entrega en el mes de abril del próximo año, ¿ok? Del año 2020 en este caso. Bueno, como yo tengo totalmente adjudicada la venta para todo un año, para toda una gestión, ya sé los volúmenes de compra que debo hacer por cada componente del producto. Y yo voy a mi mercado de oferentes de insumos, colas, madera, etcétera, etcétera, y compro los grandes volúmenes para efecto de atender a mis pedidos. Esos grandes volúmenes me dan ventaja muy importante en cuanto a costo al cual me venden, y ventaja importante en logística, por lo cual el costo en estos productos tiende a bajar. Complementando con lo siguiente: los mercados hoy día en productos comunes son masivos. Por ejemplo, en el caso de los refrescos son masivos. Hay que producir mucha cantidad de botellas para efectos de reponer diariamente los stocks en todos los puntos de venta. Miles o millones. ¿Qué implica esto? Que por razones de
a atender la demanda gigantesca para cada uno de estos productos, tengo que hacer producción gigantesca y las plantas son cada vez mayores. Pero al ser plantas mayores, la demanda de elementos de botella, por ejemplo, de tapas de botella, de agua, de el elemento que hace la Coca-Cola, que es el compuesto, ¿verdad? Son cantidades mayores. Y cuando compro cantidades mayores, tengo una posición negociadora ventajosa y consecuentemente mis costos por envase, por etiquetas, por tapas, ¿verdad? Por agua, por el elemento que el jarabe mismo, todos esos costos serán menores. Por lo tanto, tengo otro elemento a favor para que los costos sean menores. Como tengo grandes volúmenes que distribuir, me preocuparé de que la logística sea más económica, o sea, que yo acomodo el diseño de mi medio de transporte de modo tal que sean muy fáciles de cargar, muy fáciles de descargar y sean capaces de transportar grandes volúmenes. Ahí tenemos una razón para que los costos vayan disminuyendo. Eso nos va a pasar en el caso de la pintura, de la soldadura, en el caso de la industria automotriz. También esas compras a escala se va a producir en la industria textil, que va a tener que comprar hilos, ¿verdad? Estos hilos están totalmente normalizados, son commodities perfectos. Este cono está normalizado, tiene tal cantidad de kilos de hilo. El hilo que contiene está normalizado, tiene determinado diámetro, ¿cierto? Determinados hilos por cada determinado hilo por cada hilo, no sé si está claro. Totalmente normalizado. Entonces yo voy a comprar, en este caso en particular, grandes cantidades de hilo, gran cantidad y voy a lograr con eso economía de escala. Lo mismo ocurre en la producción de pollo. Aquí el tema es alimentos balanceados. Si yo tengo que abastecer masivamente al mercado con pollos, tengo que tener instalaciones gigantescas adecuadas y para poder responder a esa demanda. Aquí tengo consumo de alimentos balanceados, tengo consumo de vacunas, etcétera, etcétera. Todo eso está normalizado, las vacunas están perfectamente normalizadas. El alimento balanceado perfectamente normalizado, porque el pollo en determinada edad debe recibir cierta cantidad de albúminas, proteínas, carbohidratos, etcétera, etcétera, de acuerdo a su edad. Por tanto, la mezcla de elementos tiene que darme necesariamente esa composición. Y yo voy a comprar, para efectos de la composición, como proveedor de alimentos balanceados, soya, sorgo, maíz, torta de soya, voy a comprar ciertas vitaminas, etcétera, etcétera, en cantidades significativas. Eso implica que voy a comprar productos normalizados en grandes volúmenes. Esa compra de gran volumen me va a dar ventaja en costo, tanto en los costos en planta de fábrica como logística, ¿verdad? Lo cual me da de nuevo ventaja para que mis pollos se vendan cada día a un precio competitivo. Lo mismo ocurrirá en este caso, que es una armaduría de ciertos productos electrónicos que están haciendo estas mujeres en una empresa china de gran envergadura. Veamos ahora cómo en los costos, cómo logramos ventaja en costo a partir del efecto palanca operativa. Para esto es importante definir lo que es la palanca operativa. Acá lo estamos mostrando. ¿Qué estamos mostrando acá? Existen en la estructura de costo de una compañía dos costos extremos. Uno los variables unitarios, otro los fijos unitarios y consecuentemente el costo total unitario, ¿verdad? Bueno, el único valor constante es el costo variable unitario, pero el costo fijo unitario no es una constante. En la medida en que la producción aumenta de volumen, la masa de costos fijos, que es una constante, distribuida en otra cantidad creciente, va traduciéndose en un costo unitario menor. Por ejemplo, cuando esta es la escala de producción, este es el costo unitario, 1000. Cuando la escala de producción es esta otra, ¿verdad? El costo es 650. Vale decir que si yo paso de esta escala a esta escala, tengo un ahorro de 350 unidades monetarias por unidad producida.
¿Eso lo puedo trasladar o no a precio? Claro que lo puedo trasladar y me va a dar una ventaja competitiva, ¿no es cierto? Y eso es lo que se llama palanca operativa. Es la disminución del costo total unitario a propósito de la modificación que sufra la escala de la producción. Eso es palanca operativa. Mientras haya disminución de costos por aumento de la escala, estamos en presencia de palanca operativa. Focalización de la base competitiva en costo. Veamos en este caso qué nos indica esta gráfica. Bueno, en esta gráfica tenemos por una parte los costos fijos unitarios, que acá se vuelven asintóticos, y tenemos el costo variable, que es una verdadera constante. Este es un gran supuesto de la teoría, en el sentido de que los costos globales de la compañía se polarizan en dos: los costos estructurales y los costos variables. El costo estructural global lo vamos a asumir que es una constante, pero unitario es decayente a la derecha en la medida que la producción aumenta. Los costos variables unitarios son una constante. Y aquí hay un punto interesante, el punto de intersección entre el costo fijo unitario y el costo variable unitario. ¿Qué pasa a la izquierda de este punto? A la izquierda de este punto. En el costo unitario total, ¿cuál prevalece? ¿El costo fijo unitario o el costo variable? Han acertado. Ha prevalecido el costo estructural unitario. Por lo tanto, la competencia está basada en este tramo en palanca operativa. ¿Por qué palanca operativa? Porque a la medida en que se va moviendo la producción de aquí hasta acá, el costo fijo va cayendo. Pero, ¿qué pasa en este punto de la derecha? Que el costo es prevaleciente el costo variable. Ahora, pegadito a este punto, el costo fijo unitario no deja de ser significativo, ¿verdad? Pero a medida que nos vamos alejando de este punto, el costo fijo unitario tiende a ser cada vez menor. Y si yo divido una masa de costos por infinito, tiende a cero. Entonces, a partir de este punto en adelante, la competencia en precio de la compañía que está en el mundo de los commodities tendrá que basarse en lo que pueda hacer en los costos variables. Y aquí es importante hacer una pequeña acotación. Hay dos personajes en escena, el proveedor y el cliente. Proveedor y cliente acuerdan un precio, ¿verdad? Tanto por la tonelada de soya, categoría A 2416, puesto en tal puerto, en tal fecha y en tal volumen, ¿verdad? Hay un precio. Ese precio, que es el acuerdo entre proveedor y cliente, tiene dos connotaciones distintas para cada uno de ellos. El mismo precio acordado es ingreso unitario para el proveedor. Ese precio unitario acordado, perdón, me retracto, no podemos decir precio unitario, el precio por defecto es unitario, ¿ok? Por lo tanto, cuando decimos precio unitario estamos en redundancia. Disculpen la digresión. Entonces, reitero, el precio acordado por la tonelada de soya de tal norma, puesto en tal sitio, en tal fecha, en tal volumen, es un valor X. Ese precio es para el proveedor de pollo, de soya, ingresos, y para el comprador de soya es costo, ¿verdad? Perdón, pero ¿qué costo es para el cliente? ¿Fijo o variable? La gran pregunta, es costo variable. Cuando él, supongamos, alquila un galpón en el cual va a producir, ese costo es fijo porque el canon está fijado con un valor por mes, independiente de lo que se produzca. En cambio, si alquila una maquinaria cuyo servicio se cotiza por unidad producida, ¿cierto? Ese costo es un costo variable. Reitero, el costo del galpón es costo fijo, el costo de la hora máquina es un costo variable. En el caso particular de los productos que le genera el proveedor al cliente, el precio al cual él le vende es para el cliente un costo variable, porque por cada tonelada paga 100.
Si compra 2 toneladas son 200, si compra 3 toneladas son 300. Es un costo, un precio o un costo constante variable a nivel de volumen, por supuesto. Ahora veamos un determinado detalle, que es el agotamiento para en cooperativa. Veamos esta curva de acá. ¿Qué sugiere esta gráfica? Aquí tenemos un punto interesante. Fíjense de que en este tramo que está aquí, de aquí hasta acá, cada vez que aumenta la cantidad producida, el costo unitario baja. Baja en esta magnitud, baja en esta magnitud, baja en esta magnitud. Pero no sé si está claro, cada vez el cambio del unitario es menos significativo. Es menos significativo, menos significativo. O sea, cuando yo estaba aquí y me compraban una unidad adicional, yo podría hacer una rebaja equivalente a este valor, ¿verdad? A este valor. Pero cuando me compran una unidad adicional estando a este nivel de la producción, ¿de qué orden es la rebaja? Es la diferencia que hay entre este costo y este costo. Perdón, y cuando avanzamos a la derecha, ¿cuánto es la rebaja? Tiende a cero. Entonces, a partir de este punto, cuando ya la ventaja precio que yo puedo ofrecerle a mi cliente no justifica en términos económicos que él me compre una unidad adicional, cuando llegamos a ese punto se dice que la palanca operativa se ha agotado. O sea, la palanca operativa como elemento base o estratégico para competir en commodity tiene un límite. Este es el límite. A partir de aquí en adelante, la competitividad de la compañía va a depender de lo que ella haga en investigación y desarrollo y o red de aprovisionamiento. ¿Okay? Eso vamos a ver enseguida. Pero en el corto plazo, lo que yo tengo que lograr son alianzas estratégicas con mis proveedores que tengan palanca operativa, para que a cambio que yo le demande más unidades, dado el menor costo fijo unitario que ellos tendrían, me lo transfieran a precio y me rebajen mi costo de el producto que me abastecen. Al hacerlo, mi costo variable va a bajar, y en esta zona en que la palanca operativa se agotó, yo voy a poder trasladar ese menor costo variable a precio, y con eso voy a ser competitivo, ¿ok? En la medida en que la elasticidad precio de la demanda así lo indique, ¿ok? Veamos ahora estos dos escenarios distintos. Acá tenemos la estructura de costos de proveedor y acá tenemos la estructura de costos de un cliente. Asumamos que el cliente está en este nivel de producción. La pregunta es, en este nivel de producción, ¿qué es más importante su costo? ¿Qué incide más? ¿El costo variable o el costo fijo? La respuesta es muy simple, el costo variable, ¿no? No sé si está claro. En cambio, acá tenemos al proveedor de este cliente, cuya escala de producción está a este nivel. En este nivel, y hasta que no llegue a este punto de intersección, el costo para él más importante es el costo fijo. ¿Qué implica eso? Que si a efecto de acrecentar su demanda, conquistar nuevos mercados, el cliente necesita bajar sus costos variables, porque la única forma de bajar el precio es vía costo variable, porque a partir de este punto en adelante el costo prevaleciente, una opción para él es que este proveedor que le provee de materias primas le rebaje el precio de la materia prima. La pregunta es si es posible que esto ocurra. Bueno, en la medida en que él demanda más cantidad, porque está produciendo más cantidad de su producto, le provoca un desplazamiento de la cantidad producida a este proveedor desde el nivel en que estaba a este nivel. Pregunta, ¿qué pasa con el costo unitario total cuando pasa de este nivel a este nivel? Se rebaja, ¿verdad? Y eso, en esa cifra, puede, transfiriendo a costo, a precio, puede rebajarle el precio al producto que le vende o el insumo que le vende al cliente. Recordemos que el precio que ingresa para el proveedor es costo para el cliente. O sea, acá se puede dar un acuerdo o una alianza, claro que sí. ¿Basado en qué? En palanca operativa. Veamos el siguiente caso. Aquí vamos a ver si es posible que entre cliente y proveedor se mantenga una alianza que sustente la competitividad.
Recordemos que lo importante aquí es que el cliente sea competitivo, porque si él es competitivo y logra demanda, él va a transferir esa mayor demanda de sus productos en mayor demanda de insumos para el proveedor. Por lo tanto, la cadena productiva lo que interesa es el último eslabón, en este caso el cliente, el que se enfrenta al mercado final o intermedio, ¿verdad? Entonces veamos qué sucede. Asumamos que el cliente transita o desea transitar para llegar a producir Q sub O cantidades, ¿ok? Y al hacerlo va a ser también transitar la cantidad demandada a el proveedor. Bueno, ¿en qué zona está el cliente? Fíjese que acá está el punto de intersección entre costo variable unitario y costo fijo unitario y costo variable. De aquí para adelante, para competir debe bajar sus costos variables. Una opción es hacer investigación y desarrollo, ¿cierto? Pero eso lleva tiempo, por lo tanto no es una herramienta que sirva para un cortísimo plazo. La única posibilidad que disminuya sus costos variables, que es la clave para poder disminuir precios, recordemos que en este instante, en este tramo, la palanca operativa ha desaparecido como tal. La única forma es que su proveedor le pueda vender a precios menores. Bueno, el proveedor está queriendo ir a esta zona, se va a desplazar a esta zona, pero la pregunta es, digamos, a partir de este punto en adelante, ¿existe o no existe para este proveedor palanca operativa? Acá vemos que está agotando. Por lo tanto, la única forma que este proveedor acompañe a su cliente en este deseo de disminuir los costos para trasladar a precio y ganar demanda hasta a este nivel a partir del menor precio, ya no está en manos del proveedor resolverlo, porque no tiene palanca operativa. La única alternativa que tiene es que a su vez él acuda a sus propios proveedores en búsqueda de aquello que tengan palanca operativa, que para que vía palanca operativa le disminuya el costo variable a este proveedor, y esa disminución de costo variable él la puede trasladar a precio para efectos de acompañar el esfuerzo que está haciendo el cliente. Ahora va a depender de las cifras específicas que esa alianza se pueda o no mantener. Situaciones. Acá tenemos a un productor A y B del mismo bien, se entiende, pero el productor A está trabajando a esta escala. Este es su Q sub O. Significa que estando acá el punto de intersección entre costo fijo unitario y costo variable unitario, hasta aquí y tal vez hasta aquí él cuenta con palanca operativa, ¿verdad? Y por lo tanto, ofreciendo a sus clientes menores precios en la medida en que le demanden mayor cantidad, y siendo que sus clientes están en la zona posterior a este punto, en que necesitan bajar sus costos variables, hay una recepción positiva. Va a decir, este productor va donde sus clientes y le ofrece rebajarles el precio en una cantidad perfectamente calculable, pero a cambio que le demanden mayor cantidad, ¿verdad? Si lo hacen, si demanda más cantidad, él tiene menor costo unitario total, que si lo traslada a precio se traduce en rebaja. Si esa rebaja le produce al cliente que está en zona de costos variables una disminución en el precio que por elasticidad de precio de demanda le provoca un aumento en la demanda en una cifra tal que hace más rentable la operación, este proveedor va a tener acogida a su propuesta. ¿Qué pasa con el productor B? El productor B está acá a la derecha de esta zona de intersección entre costos fijos y costos variables unitarios. Por lo tanto, este productor no tiene palanca operativa, ¿ok? Y si él, por lo tanto, quiere vender más para rebajar precios, tendría que acudir a sus propios proveedores con palanca operativa para efectos de que trasladen el efecto positivo de la palanca operativa a precio y le permitan a él bajar los costos variables y por esa vía el precio. Por lo tanto, ¿quién tiene en sí mismo y al interior de su compañía la posibilidad de actuar para que la demanda sea creciente? El productor A. El productor B depende de la anuencia y el beneplácito y la complacencia de sus propios proveedores. Por lo tanto, la mejor posición competitiva la tiene el productor A. Veamos ahora otra situación. Acá tenemos productor A y productor B.
y con dos tecnologías distintas, tecnología 1, tecnología 2. Ahora, ¿qué sucede acá? Fíjense que la tecnología 1 tiene costos variables muy altos, 400 unidades monetarias. En cambio, la tecnología 2 tiene costos variables entre 0 y 100, o sea, menores costos variables. Ahora, veamos la escala en que están operando. El productor A está operando a esta escala. En esta escala, y a partir, ¿qué costo es definitivamente importante para él? El costo variable. Porque el costo fijo, que es muy bajito, fíjense que aquí el costo variable es alto, el costo fijo es bajo, ya no influye en la competitividad. Por tanto, él tiene que buscar, por la tecnología que está utilizando, rebajar sus costos variables. Y eso va a hacerlo vía innovación y o vía disminución de precio en sus proveedores. ¿Qué pasa con la tecnología 2? La escala de producción es esta. A esta escala de producción, el costo variable es este y hay palanca operativa. O sea, en este nivel han intersectado. Va a decir, a partir de aquí en adelante es costo variable. No sé si está claro. Por tanto, este señor, igual que este señor, ambos tienen que acudir a sus proveedores para lograr rebajar sus precios a sus propios clientes. Muy bien, muy bien. Con esto hemos terminado esta parte del curso. Espero que hayan aprovechado el contenido. Les sugiero, entre los videos hay video y textos sobre lo que es el tema palanca operativa. Ahí está muy bien desarrollado todo esto, con más amplitud de lo que yo he expuesto recién. ¿Ok? Les recomiendo ver esos videos, están en mi cuenta de YouTube. Perfecto. Acá tenemos los elementos que nos permiten comunicar antes, durante y después del curso. Les agradezco mucho por su atención, que hayan aprovechado muy bien este curso y continuamos.